Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. En 1884, el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus sobre la masonería nos alerta que el último y principal de los intentos masónicos es la destrucción radical de todo orden religioso y civil establecido por el cristianismo y reemplazarlo por otro orden nuevo que tiene como sustento el naturalismo y fraternidad. Conceptos que, a pesar de haber sido alertados, hoy están más presentes que nunca en nuestra iglesia. Por esta razón, hoy en nuestro programa No tengas miedo, el tema es la infiltración de la masonería en la iglesia. Por ello hemos invitado al doctor Alberto Bárcena Pérez, quien es nacido en Madrid, España, licenciado en Derecho, doctor y profesor de Historia Contemporánea. Además, es uno de los mayores investigadores a nivel mundial sobre el tema de la masonería. Doctor Bárcena, muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en No tengas miedo. Gracias por invitarme. Doctor, bueno, quisiéramos contextualizar a nuestra audiencia y nos gustaría que nos diera un breve concepto sobre lo que es la masonería en general. Podríamos definirla como la secta secreta más importante y exitosa de toda la historia, porque ninguna ha tenido un desarrollo tan largo, ni tantas ramificaciones, ni tanta influencia en el devenir del pensamiento, de la política, en el cambio cultural y social que se ha experimentado en Occidente, especialmente en los 2 últimos siglos. En ese sentido, cualquier otra secta está muy lejos de llegar ahí. Aunque tenga ramificaciones, es lo mismo. Toda la masonería parte de un núcleo común y esto los papas lo han dejado claro en todas sus condenas. Luego tiene herederos o herederas. Nueva Era, naturalmente, viene de la masonería. Ya hay otras organizaciones, parecidísimas también, que se inspiran en ella. Luego sí, podríamos hacer distinciones que nos llevarían lejos sobre los distintos rituales que se practican o las distintas ramas que hay. Pero Claro. Realmente toda ella está involucrada como secta en esa lucha contra la Iglesia y contra el orden establecido por ella. Así es, doctor, eso lo vamos a ver más adelante. Principalmente, ¿cuáles son los engaños de la masonería y por qué razón muchas personas y hasta sacerdotes caen en estas sectas? Bueno, en primer lugar, no hablan con claridad de entrada, porque cuando ofrecen entrar a alguien ahí, no le explican lo que va a ir encontrándose en los grados superiores. Este es un argumento que los papas han utilizado en varios de los documentos en los que han condenado a la masonería, que por cierto son documentos que se han ido desarrollando a lo largo de 200 años. ¿Por qué acude la gente a la masonería? Pues hay como 2 grandes grupos de razones, ¿no? Por una parte, las razones de interés, el pensar que entrando en la masonería van a encontrar ahí una red de contactos que les serán útiles tanto económica como políticamente. Ese es un punto que siempre ha estado ahí. Por otro lado, hay una curiosidad, digamos, por ver qué es lo que la masonería puede ofrecerles a la hora de alcanzar esa perfección del hombre, que es una propuesta masónica. Y ahí está lo más perverso de la masonería. La masonería, yo quiero dejar claro que ante todo es gnóstica, es decir, que ofrece un conocimiento oculto, restringido y limitado, que se va facilitando gradualmente a los que se inician en ella, para perfeccionarlos y elevarlos sobre el común de los mortales, hasta convertirlos en una piedra perfecta, pulida. Esa superioridad que les va a dar ese conocimiento oculto es lógico que pueda haber atraído a muchos. Pero claro, por otro lado también creo que el masón que llega a ciertos grados o no tiene muy clara su fe, caso de ser católico, o cristiano simplemente,
o bien ha hecho caso omiso de esa fe. Porque lo que empieza a descubrir poco a poco, cada vez es más grave lo que va viendo, tendría que entender que es incompatible con una fe revelada, como es la fe cristiana, y muy concretamente con la fe católica, con todos sus dogmas, con todo lo que es. La masonería practica un discurso de tolerancia, apertura al otro, todo está permitido, cualquier religión es bien recibida. Esto hay que cuestionarlo, porque es bien recibida siempre y cuando no pretendas que la tuya sea la auténtica. Como dijo Juan Pablo II, quien se adhiera a la verdad ya no resulta creíble desde un punto de vista democrático. Por entenderse que la actitud del demócrata es el escepticismo agnóstico. Esa es una victoria masónica. Bien. Luego, en principio aceptan cualquier religión, en la práctica no es así. Ya. Doctor, ¿es verdad que antes del año 1717 pudo haber existido una masonería cristiana? No, no. Hay muchas leyendas sobre la masonería. Vamos a ver, tenemos que diferenciar las cofradías de constructores, yo siempre se han agarrado a los constructores de catedrales, que tenían secretos profesionales. Eso no es gnosis. Esos son secretos técnicos en cuanto a la construcción de unos edificios asombrosos, por cierto, que tengamos en cuenta están levantados en plena Edad Media, no era nada sencillo. Pero eran cofradías, desde luego religiosas, siempre bajo la advocación, la protección de algún santo o de alguna advocación mariana. No tenían nada que ver con la masonería como tal. Ellos han tomado la palabra masón como de albañil, de los que tenían esas cofradías o esos gremios de constructores de catedrales. También se arrogan o se atribuyen un origen en los templarios o en cosas mucho más antiguas, porque aquí no creo que tengamos tiempo, pero ellos van sobre todo al Antiguo Testamento y ahí está todo el recorrido que ellos han venido siguiendo nada menos que desde Adán. De modo que hay mucha leyenda creada por ellos, pero esa masonería cristiana no es verdad. Muy bien, gracias por aclararnos. Doctor, ¿cuándo la Iglesia empieza a denunciar el peligro de la masonería y por qué? Lo hace bien pronto, porque la masonería se funda efectivamente en 1717 y ya en 1738 tenemos la primera condena pontificia de Clemente XII, donde avisa de los peligros de esta secta. ¿Qué ha ocurrido? Que en muy poco tiempo la masonería, que nace en Inglaterra, ha conseguido pasar al continente. Y ahí se encuentra incluso instalada ya en territorios católicos, monarquías católicas, donde se ha ido infiltrando, siempre pues con ese atractivo gnóstico, con ese atractivo intelectual de ir a elevar al candidato gradualmente, pero el hecho es que está ya en los países católicos. Y claro, si bien en Inglaterra es una secta anticatólica sobre todo, aunque si tuviéramos tiempo también podríamos hablar de que es anticristiana en el fondo. Pero claro, anticatólica lo es de una manera expresa. ¿Cómo se puede conjugar la presencia de una secta anticatólica en países católicos? Claro, ya es mucho más complicado. En ese caso, ¿qué ocurre? Que los papas condenan una y otra vez, siempre con argumentos, naturalmente, de pura lógica. ¿Qué es lo que les llama la atención principalmente? Los primeros papas ya dicen que esa secta, lo primero que dicen es que las obras buenas buscan siempre la luz y las tinieblas las buscan quienes no buscan lo bueno. El hecho de ser secreta, ese secretismo, el hecho de ocultar a los candidatos que se inician en la secta lo que hay detrás, son motivos precisamente de condena. Pero claro, hay dos grandes argumentos, y es el peligro que la masonería representa para los estados y también para la salvación de las almas, especialmente para esto. Pero no echemos en saco roto la otra advertencia, el peligro para los estados. La masonería en el continente europeo, otra cosa es Inglaterra, pero en el continente europeo, cuando pasan al continente, ha sido una secta
que siempre ha propiciado conspiraciones, golpes de Estado, en definitiva ha creado una inestabilidad política porque naturalmente para imponer ese nuevo hombre, esa nueva sociedad anticristiana o anticatólica expresamente, había que hacer un cambio profundo de la sociedad. Tienen también un ideario que quieren imponer. En América ocurrió exactamente igual, exactamente igual. Luego, ese peligro para los estados, para la tranquilidad de los estados, del que hablan los papas, es un peligro real. Y en cuanto a la salvación de las almas, ¿cómo no va a serlo una secta que nos aparta de Cristo, que relativiza la figura de Cristo, que le convierte, bueno, en una divinidad más o en un personaje al que se puede considerar divino, aquel que quiera considerarle de ese modo, pero para ellos la divinidad suprema es el gran arquitecto del universo. Y ese gran arquitecto del universo puede ser cualquier concepto religioso del masón, incluyendo, desde luego, a Lucifer. Sí. En ciertos grados hay himnos a Lucifer y rituales que tienen un alto contenido luciferino también. Luego, no hay que explicar más que esto para comprender que el riesgo para las almas es enorme. De hecho, tanto como que los papas condenaron con excomunión late sentenciae el hecho de pertenecer a la masonería. Y esto se ha ido manteniendo hasta el siglo XX. En el XX se ha introducido un pequeño cambio, porque en 1983, Doctrina de la Fe establece que el masón está en pecado grave y no puede recibir, no puede acercarse a la Santa Comunión. No es lo mismo que la excomunión late sentenciae, pero en cualquier caso está fuera de la Iglesia. Claro. No puede acceder a la comunión. Y si está en pecado mortal, pues como cualquier otro pecado mortal tendría que confesarlo, rectificar, hacer propósito de enmienda, dejar la secta, etc. Claro. Con lo cual se mantiene esa posición que no ha variado, aparte de que todas las anteriores condenas jamás han sido derogadas. Estamos hablando de cientos de condenas durante los siglos, ¿no? Así es. Peligro para la salvación de las almas. Ante todo yo destacaría ese peligro y luego, claro, trae consigo una ingeniería social anticristiana, anticatólica de manera expresa, que influye en las sociedades donde ha tenido peso desde la política, con dos líneas principales, que es el control de la enseñanza, eso lo denuncia León XIII en esa encíclica, en Humanum Genus, tienen sumo interés en hacerse con el control de la enseñanza para eliminar de ella a los ministros de Dios, cualquier enseñanza religiosa. La enseñanza laica es un invento evidentemente masónico. Y luego la reforma de la familia. Porque reformando la familia y controlando la enseñanza, hemos sentado ya las bases para crear una sociedad completamente distinta, nueva y desde luego anticatólica. Claro, doctor. Doctor, conociendo la historia de España y la obra gigantesca que hizo en pos de la civilización cristiana en Europa y en América, y al ver hoy la decadencia moral y la apostasía que se vive, ¿cree usted que esto sea como consecuencia de la masonería? En una gran medida sí, porque ya durante el siglo XIX los partidos liberales, digo partidos en plural porque había dentro de los liberales distintos grupos, no todos tan anticatólicos ni mucho menos, pero el liberalismo en su conjunto podríamos considerarlo, como heredero de la Revolución Francesa y de la Ilustración, una ideología anticatólica, antidogmática. Y además, es indiscutible que en las logias masónicas es donde se urdían las conspiraciones, los pronunciamientos liberales. Luego ya en el XIX tenemos un ataque fuerte, que dura todo el siglo, contra esa fe tan arraigada en el pueblo español. Por eso nacen lo que se ha llamado las dos Españas. Por eso empezamos a tener una serie de guerras civiles. Yo tengo una interpretación de España en un ensayo que publiqué el año pasado sobre la historia de España, donde digo que la clave de nuestra historia y de estos enfrentamientos civiles es una clave religiosa, ante todo religiosa. ¿Cómo si no se entiende que un país unido de manera férrea, espiritualmente hablando, hasta el siglo XIX, acabe desgarrándose en guerras civiles en ese siglo? Pues porque se está tocando la fibra del pueblo, se está tocando lo más
profundo, lo más importante de la persona, que es su creencia religiosa, su visión del mundo, que está condicionada naturalmente por su creencia religiosa, y en definitiva se está creando una sima en la cual es muy difícil que se llegue a una unidad, porque estamos hablando de católicos contra los que combaten el catolicismo. Es una guerra de religión encubierta, como lo fueron las guerras carlistas en una gran medida, como lo fue la Guerra Civil de 1936, también en una enorme medida. Y por eso vino el genocidio católico que se produce en España en esos años. Sí. Doctor, ¿por qué es tan odiado y casi impronunciable el Papa León XIII en el ambiente masónico? Bueno, porque de todas las condenas que se han redactado contra la masonería, él no solamente escribió Humanum Genus, tiene otros documentos tan o más contundentes aún como esta encíclica. Pero ya solamente Humanum Genus, yo he comprobado, hablando con mis alumnos, que es de una enorme eficacia. Ya en su introducción habla de que el linaje humano está dividido en dos, desde el pecado original, los que siguen a Jesucristo y los que siguen a Satanás. Y cuando ya nos ha hecho esta introducción y cita a San Agustín, las dos ciudades, los dos bandos, no hay terreno neutral, estás conmigo o estás contra mí. Cuando ya nos ha hecho esa introducción, empieza a hablar de masonería. Y claro, desarrolla pormenorizadamente toda la acción masónica a lo largo del tiempo. Habla de la hipocresía masónica, de cómo ocultan sus acciones bajo una capa de tolerancia, de apertura, libertad, defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Y por eso dice que hay que arrancar la máscara a los masones. ¿Cómo la masonería logró ganar tanto territorio e infiltrarse en la alta jerarquía de la Iglesia? Bueno, eso vino con el tiempo, aunque lo intentó desde pronto porque comprendió que atacar a la Iglesia desde fuera era complicado. La Revolución Francesa lo hizo. Llegó a secuestrar a un papa. Bueno, realmente luego Napoleón secuestró al siguiente, ¿no? Y llevárselo preso a Francia. Y ni siquiera por esas consiguieron terminar con la Iglesia. La Iglesia resistió todas las persecuciones. Es más, se produjeron en la Revolución Francesa una enorme cantidad de mártires católicos. Luego comprendieron enseguida que había que entrar en la ciudadela católica. Y bueno, esto no se produjo súbitamente, sino que... ¿me bajas un poco ahí, por favor? Sino que fue de una forma gradual hasta que ya en el siglo XIX podemos ver una influencia clara dentro de la Iglesia. Y muchísimo más fuerte en el siglo XX. Yo diría que esta influencia o esta infiltración masónica se ha producido por una doble vía. Una sería una vía directa de masones que se han infiltrado en la Iglesia o de clérigos que por hacer carrera entraron en las logias masónicas por lo de siempre, ¿no? Como en la política. Buscando poder. ¿Perdón? Buscando poder, como siempre pasa. Buscando poder, buscando apoyos. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que la Iglesia es una institución divina, pero está formada por hombres. Estos hombres vienen del mundo. Y el mundo en el que han nacido y crecido muchos de los clérigos actuales, y ya hace tiempo, ¿no? Del siglo XX, ya era un mundo relativista, ya era un mundo marcado precisamente por ese pensamiento masónico. Luego, hoy en día me consta, desgraciadamente, que sobre todo en ciertas órdenes religiosas, la masonería es tan fuerte como que de hecho está controlada por ella. Y claro, de ahí viene el gran engaño y el gran desconcierto de muchos católicos que no conocen estos entresijos, que no saben a quién sirve determinado personaje o determinada orden y realmente no saben cómo interpretar ese lenguaje ambiguo que viene de los clérigos que tienen ese pacto. Pueden ser masones o pueden no serlo, pero en cualquier caso pueden estar en esa trama masónica colaborando con la masonería, aunque no se hayan iniciado en una logia, que no hace falta para hacerles el juego a ellos, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando Pablo VI dijo aquella frase famosa de por alguna rendija
el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, bien podría Sí, estar pensando en esa enorme influencia masónica que ya se vio entonces, ¿no? sí. Doctor, Gadú es el gran arquitecto del universo para los masones, es decir, un dios. Los clérigos de la iglesia que pertenecen a esta secta también reconocen a ese Gadú como dios. Bueno, pienso que no les queda otra porque si llegan a altos grados tienen que aceptar esa supremacía religiosa de ese gran arquitecto, que además, como digo, es variable según para quién y como quién, ¿no? Yo tengo mi propio concepto del gran arquitecto. Los clérigos que forman parte de la masonería naturalmente lo están aceptando. Se ven Y aquí obligados. citaría a un masón francés converso al catolicismo que ha llegado a ser amigo mío, Sergio Abad Gallardo, de apellidos españoles pero francés, que hablando de un sacerdote francés que fue expulsado de la iglesia hace 4 o 5 años, Pascal Bazin, porque era masón, y su obispo no le echó violentamente. Tuvo con él meses y meses de conversaciones haciéndole ver que era imposible la doble pertenencia, imposible de todo punto, y que tenía que elegir, y finalmente el sacerdote eligió la masonería. Claro, decía, se preguntaba de forma retórica en uno de sus libros, este amigo mío, Abad Gallardo, ¿cómo pudo Pascal Bazin, un hombre que ha consagrado sus manos, un hombre que ha administrado los sacramentos, un ordenado, un sacerdote ordenado, cómo pudo practicar los rituales masónicos? ¿Cómo pudo vivir esa esquizofrenia, esa dualidad? Porque claro, Benedicto XVI tiene un documento, un artículo, bueno, es apócrifo, no lo firmó, pero se publicó en el Observatorio Romano al año de haberse publicado la última condena de la masonería, en el 83. Bueno, el artículo ya es del 85, principios. Y dice algo que es cuestionable, ¿no? El católico tiene una manera muy concreta de relacionarse con Dios, concretísima. No podemos ser relativistas, y eso que ahora se lleva tanto de yo me confieso con Dios para no confesarme en definitiva, ¿no? ¿Eso qué Claro. es? Hemos relativizado los sacramentos, eso es una influencia masónica. Y decía Benedicto XVI, bueno, Ratzinger, el cardenal en aquel momento, tenemos una manera muy concreta de relacionarnos con Dios. No podemos tener dos, ni dos conceptos de Dios, porque la verdad es una sola, igual que Dios es uno solo, aunque sea trino. Luego, no podemos vivir en esa esquizofrenia, no podemos vivir en ese doble mundo en el que yo me considero y me confieso católico, pero pertenezco a una logia en la cual acepto, por supuesto, las creencias de los demás equiparables a la mía. Entonces estás negando la verdad. Claro. O sea, no se puede ser católico y masón a la vez, es De incompatible. ninguna manera. Eso ha quedado clarísimo a lo largo del tiempo y por si acaso, pero para que vea cómo juegan con esta ambigüedad, el cardenal Rabasi, hace 4 o 5 años, que está al frente del Consejo para la Cultura del Vaticano, estoy hablando de un personaje con nombre y apellido, es un personaje muy destacado en el Vaticano, lanzó aquella llamada al diálogo con la masonería, que tuvo un impacto grande, sí, había que abrirse a un diálogo. Ahí se ve ya una falsedad, porque por edad el cardenal Rabasi vivió, conoció de cerca las Claro. conversaciones que se celebraron entre la Gran Logia de Alemania y de Inglaterra con la Conferencia Episcopal Alemana durante 5 años, simplemente con un objetivo, que era ver si al menos alguna de las ramas de la masonería habrían llegado a ser compatibles con el catolicismo. Para concluir, la Conferencia Episcopal Alemana en aquel momento, vaya usted a saber hoy qué dirían, pero desde luego en el año 80 llegaron a la conclusión de que era imposible, que no había habido cambios en la masonería, y hablan de la masonería en general, y dan un dato verdaderamente importante, ¿no? Y es que dicen ellos, ritos y palabras imprimen carácter en el masón. Son el equivalente a nuestros sacramentos. Sí. Terrible. Doctor, es usted una de las pocas personas que a nivel mundial
ha alertado sobre los rituales satánicos que se realizan dentro de la masonería. ¿Podría usted decirle a nuestra audiencia qué tipo de rituales satánicos se realizan en esta secta? Bueno, el tema es muy amplio. De hecho, este amigo mío, Abad Gallardo, su último libro se llama Serví a Lucifer sin saberlo. Ya el título vale por un tratado, ¿no? Porque él lo que hace en este libro es diseccionar lo que hay oculto, porque está siempre oculto, o medio oculto, detrás de los rituales satánicos, de los rituales masónicos que tienen referentes luciferinos. Ellos nunca hablan de Satanás, sino de Lucifer. ¿Es diferente para ellos Lucifer a Satanás entonces? Sí. Lucifer es el portador de la luz, es el aliado del hombre, es el que nos trae la sabiduría y el conocimiento y puede ser perfectamente el gran arquitecto del universo. Pero en cualquier caso es quien nos acompaña en ese recorrido para perfeccionarnos y elevarnos hasta la perfección. Y bueno, siempre lo cuento, pero ya que me lo pregunta, pues creo que viene al caso un ritual, el ritual del grado 29 del rito escocés, antiguo y aceptado, que es uno de los dos ritos mayoritarios en el mundo, uno de los dos ritos. Y en este rito, el que entra ya en ese grado 29, tiene que pisar el crucifijo 2 veces. Además, todo está muy regulado, porque primero lo tiene que pisar con el pie izquierdo, después con el derecho, y finalmente hace una consagración de su persona a Baphomet, que recibe culto allí dentro de la logia. Y Baphomet, cualquiera que quiera, lo puede buscar en internet, si no conoce esa imagen, pues es una representación claramente diabólica, con todo lo que tiene, toda la simbología del demonio en la cultura occidental. Bueno, pues a ese personaje, representación luciferina clara, con cabeza de macho cabrío, torso humano, tiene ambos sexos, a ese personaje se consagran y piden que la luz de Baphomet brille en el mundo y desaparezca esa cruz, símbolo de muerte y destrucción. Si eso, vamos a ver, ¿se puede catalogar eso de ritual satánico? Yo diría que en parte sí. No es una misa negra, pero si estás pisoteando... Se está adorando a Lucifer, a Satanás. Y estás adorando a un personaje que por más que le cambies el nombre, todos reconocemos en él naturalmente al demonio, bueno, pues podrás negarme la práctica satánica. Ellos en esto son muy sutiles, distinguen muy bien. Satanás no es Lucifer. Y le han hecho himnos. Por ejemplo, el gran masón Albert Pike, una de las grandes personalidades de la masonería norteamericana del siglo XIX, tiene un himno a Lucifer, muy conocido, por cierto, que está en uno de sus libros más famosos, ¿no? Luego, rituales satánicos. Me quedo en este, que además me consta que se practica. Ya. Me consta. Doctor, vivimos una gran crisis moral, espiritual y de apostasía. Ya parte de esto nos ha hablado, pero quisiera reconfirmar. Se puede decir que la dictadura del relativismo, denunciada por el Papa Benedicto XVI, se ha infiltrado en las venas de la Iglesia, como dijo Pablo VI también, y pues como ya lo hemos mencionado, el humo de Satanás entró a la Iglesia. Sí, en buena medida sí. No en todos por igual. Hablo de clérigos y de laicos, porque Iglesia somos todos. Pero hoy en día el discurso relativista es muy frecuente entre católicos. Gracias a Dios no en todos. Pero te puedes encontrar incluso con sacerdotes que tienen muy poco claras las verdades de fe. Y hablas con ellos. Por ejemplo, el padre Amorth, que era un exorcista del Vaticano, sí. Gabriele Amorth, contaba cómo en una conversación con un cardenal, le preguntaba, ¿pero usted cree en el demonio? Es una pregunta gravísima en un hombre de iglesia, no digo ya en un cardenal. Y el padre le contestó con sarcasmo, en un hombre muy rápido, le voy a recomendar un libro que seguro que no conoce o que no ha leído. Se llama El Evangelio. Le dio una lección al cardenal, claro. Porque verdaderamente en el Evangelio la cantidad de exorcismos que practica el Señor en los años de su vida pública es una cantidad impresionante. Y además, si lo analizamos, están presentes ahí, en esos exorcismos,
todos los tipos de posesión posible. Claro. Posesión diabólica con enfermedad, posesión diabólica sin ella, un diablo mudo al que es dificilísimo hacerle hablar, porque lo primero que hace el exorcista es intentar que revele su identidad. Todos esos casos están presentes en el Evangelio. Yo diría que entre los milagros más numerosos, si no es el más, de Jesucristo, aquí en su vida pública en el mundo, son los exorcismos. Claro. Si has leído el Evangelio y no crees en el demonio, tienes un problema grave si es que eres católico. Sí. Bueno, ahora también ha habido sacerdotes que han querido darle una lectura cultural. Esto es muy modernista, muy anticatólico en el fondo, ¿no? ¿Cuál es la lectura? Pues que como Cristo vivía en un mundo donde creían en los demonios, él practicaba esos exorcismos que podríamos equipararlos a ataques de histeria, sugestiones. Epilepsia. Claro, pero Dios no miente. Claro. Si Dios ordena a los demonios que liberen un cuerpo, es porque los demonios están ahí. Y aparte de todo, ¿con qué empezamos su vida pública? Claro. Cuando está en el desierto, que soporta las tentaciones él mismo del demonio. ¿Cómo puede un cardenal preguntarle a un sacerdote si cree en el demonio? Ahí tenemos un exponente clarísimo de ese relativismo que, claro, que ha entrado en la Iglesia. Monseñor Carlos Mancuso, exorcista de la Arquidiócesis de La Plata en Argentina, bueno, ya es emérito. Él decía, la persona que diga o el sacerdote que diga que el diablo no existe es porque ya lo tiene dentro. Y pues tenía toda la razón. Pues lo tiene dentro, sí. Sí. Con más o menos conocimiento de tenerlo, pero lo tiene dentro. Sí. Porque está combatiendo una verdad de fe que es muy grave. ¿Qué más quiere el demonio? Que todos pensemos que no existe. Claro, exacto. Entonces, ahora está de moda hablar del mal como una abstracción, como si fuera una fuerza telúrica. No, no, el mal tiene nombre y apellidos. Todo el mal que hay en la tierra, desde el pecado original, es obra del demonio y de quienes le siguieron y le siguen. Unos son seres corpóreos, son seres humanos que le sirven conscientemente o menos conscientemente, y luego hay una legión que no podemos calcular de ángeles caídos que le sirven también. No es el mal, es el demonio, y son, lo dijo San Pablo además, si en la Escritura está todo, ¿no? Claro. No combatimos contra la carne ni la sangre, sino contra las potestades, en fin, contra todos los... En Efesios. Efesios 5, 6, si no estoy mal. Doctor, una noticia, o noticia no, sino más bien un tema muy actual sobre este año tan diferente a todos, este año el 2020, en la cual se tenía planeada la agenda educativa mundial, que debería haberse realizado el 14 de mayo de este año y que no se rige por moral cristiana alguna. ¿Cree usted que sea un intento de la masonería apoderarse de todos los poderes en la educación en todos sus niveles, excluyendo a Dios prácticamente de todo sistema educativo? Bueno, por supuesto, como ya comenté antes y como decía León XIII, tienen puesta su mira en la juventud, en la formación de la juventud. La masonería tiene clarísimo que la manera de cambiar una sociedad es hacerse con la educación de los jóvenes y sacar de sus almas a Dios. Entonces, esto lo hemos vivido ya a lo largo de la historia. Un ejemplo muy claro lo tuvimos aquí en España en la Segunda República, donde las órdenes religiosas no podían ejercer la enseñanza, ninguna de ellas. Con lo cual ya, a largo plazo o medio, la religión desaparecía. Bueno, quedaba el reducto de la familia. Pero si de paso también reformamos la familia y la convertimos en algo distinto a lo que siempre ha sido, hemos acabado con la religión. Lo que sostiene la religión, donde se transmite la religión, es en el santuario de la familia y, por supuesto, con la colaboración, que es un derecho que tiene la familia, del propio Estado, para que los padres puedan elegir libremente qué tipo de educación quieren que sus hijos reciban. Es decir, que colabore el centro educativo con la familia a la hora de hacerles crecer en la fe, porque es muy difícil que una familia, cuando el centro educativo tiene una actitud opuesta, consiga hacer firmes en la fe a sus hijos. Claro que hay casos, por supuesto, la familia puede más, pero claro, tiene ya una dificultad considerable si ese niño, cuando llega al colegio, ni se le habla de Dios,
ni hay la menor práctica religiosa, ni ninguna presencia de lo religioso. Claro Es que muy quieren triste. ese control. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, nuestra ministra Celaá hablaba hace unos Ajá, meses de que los padres no pertenecen, los hijos no pertenecen a los padres. Es una frase terrible, claro. que es tanto como decir, el Estado puede educarles como quiera. Eso es un Estado totalitario, por definición. No, mire, Ujú, señora, es al revés. claro. Los hijos no son de nadie porque son personas, pero en todo caso, quienes tienen la obligación y deber de formarles y transmitirles sus valores son los padres, no el Estado. El Estado tiene la obligación de colaborar con los padres en ese proceso educativo. Claro. Sin embargo, hay muchas familias, doctor, que hoy en día han tenido que recurrir al homeschooling porque antes decían, bueno, en vista de que los colegios del Estado no dan esta formación católica o cristiana a mis hijos, voy a buscar un colegio católico que aunque me puede llegar a costar más, pero tienen esa formación. Sin embargo, no se les está hablando ni siquiera en los mismos colegios católicos, o si se les enseñan herejías. ¿Qué opina usted de este sistema que están teniendo muchas familias hoy en día para evitar que quiten a Dios de la vida de sus hijos? Bueno, desde luego es una solución que se puede llegar a tomar en un caso extremo. Si una familia en el lugar donde vive encuentra que o bien tiene colegios laicos, laicistas, que rechazan lo Uh -huh. religioso, o lo que puede llegar a ser peor, colegios supuestamente católicos, donde lo que se les enseña es herejía, o se relativiza la moral católica, es más peligroso eso incluso Claro, que el colegio laico, ¿no? Aconfesional o como queramos llamarle. Podemos llegar a la situación en la que digas, antes de que adoctrinen a mis hijos contra la verdad que yo quiero transmitirles, y debo, porque es mi obligación, no es un capricho de los padres. Tenemos ese deber, ya lo dije antes, pero ese deber también es un derecho nuestro. uh -huh. Podríamos llegar a la situación extrema de decir, pues tendré que educarlo en casa. Aquí Sí, yo conozco algún caso, ya, muy aislado, pero conozco alguno, ¿no? Todavía, gracias a Dios, quieren destruir la enseñanza concertada, porque en una enorme mayoría, el 90% es católica, uh -huh. unos más fieles que otros, pero es una enseñanza católica. Y claro, se trata de deshacerla por completo, ¿no? Claro. Ahogarla económicamente. Y en ese caso, si eso llegan a conseguirlo, pues nos veríamos abocados a buscar soluciones parecidas a esa, ¿no? Uh -huh. Desde luego siempre sería mejor el colegio laico que un colegio donde se está tergiversando la fe, donde se está enseñando algo peor, ¿no? Que es la cizaña Exacto. mezclada con el trigo. Porque entonces ese niño saldrá con un concepto de lo religioso muy peligroso y difícil de quitárselo. Claro, al menos no contradicen a los padres en lo que en la enseñanza cristiana, si están en un colegio que no, en un colegio del Estado total, o sea, sin religión, pero bueno, es un tema muy difícil. Las dos cosas son Doctor, malas, las dos sí, cosas son malas. sí, no se sabe, me quedo con homeschooling. Doctor, en los últimos días la Iglesia está promoviendo un plan de desarrollo sustentable, reconocido como la nueva ética internacional para el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Este es liderado por la ONU. ¿Cree usted que esto puede ser también parte de un plan de la masonería? Bueno, la masonería lleva mucho tiempo, por supuesto, intentando capitalizar todo el peso de la Iglesia Católica en beneficio propio, ¿no? Si consigue hacerla partícipe de uno de sus proyectos, pues sería una victoria sin precedentes. Uh Y -huh. esto no es nuevo. Ya en todo lo que llevamos de siglo, incluso a finales del XX, empezaron las Naciones Unidas con la Carta de la Tierra, que es un documento que fomenta el panteísmo, o con la ética planetaria, que fomenta el sincretismo. Todo esto te lo visten de tolerancia, esa palabra que ahora usan tanto, una actitud inclusiva. Sí, ¿Inclusiva qué quiere decir? Que yo me tenga que callar, claro, claro, y que ¿para se qué? permite todo. Claro. Entonces, al final resulta que la Y todo es Tierra bueno.
Bueno, todo es bueno, es más, lo malo es bueno, incluso. Exacto. Es más, Es la, muchas es la veces, inversión del orden natural. claro, lo bueno les parece lo malo les parece bueno. Claro, claro, no es tan neutral la cuestión. Ujú. Es darle la vuelta. Así es. Doctor, ¿qué nos queda a nosotros como laicos, como católicos, en estos momentos cuando la masonería está teniendo tanto poder dentro de nuestra iglesia, cuando se vive tanta apostasía, cuando sacerdotes que defienden la sana doctrina son perseguidos, son atacados y prácticamente están queriéndonos mostrar una fe al tiempo de hoy y no nos muestran el verdadero sentido de la palabra de Dios, que es así, o sea, el mensaje de Dios no cambia, no está por fecha, no está por temporada, sencillamente es y se tiene que cumplir y no es negociable, es para toda la vida. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como católicos cuando supuestamente la iglesia que debería estar alertando de esto dice que eso es bueno y que tenemos que dejar de ser fanáticos fundamentalistas? Bueno, vamos a ver. La Iglesia, por encima de coyunturas históricas, y estamos atravesando una especialmente grave, en lo espiritual me refiero. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Yo siempre digo que gracias a ella, en cuyo seno hemos nacido, ¿no? Seguimos recibiendo los sacramentos. Yo no concibo una vida sin sacramentos. Además, sería una vida en la que el espíritu se debilitaría hasta límites muy peligrosos. Bueno, en Podríamos llegar tiempos a... de pandemia, este año ha sido muy diferente. Este año no hemos tenido Claro. prácticamente en Sudamérica sacramentos, templos cerrados, en fin. No, aquí en Europa ha sido muy parecido, ¿eh? Han sido una minoría los que han seguido celebrando, ha sido muy complicado. Bueno, ahora han levantado la mano y con unas medidas muy, muy restrictivas, pero se puede ir a misa y recibir los sacramentos, aunque se está aprovechando lo de la comunión en la mano, por ejemplo, como si fuera una medida de protección frente a la infección del virus, etcétera, ¿no? Pero la Iglesia es nuestra madre, es el cuerpo místico de Cristo, esto hay que dejarlo claro, independientemente del rumbo que tome la jerarquía eclesiástica, o no toda, por supuesto, pero una parte de ella, ¿no? Al menos, la Iglesia está ahí. O sea, yo tengo el enorme privilegio de que todavía, digo todavía porque el futuro inmediato no me lo imagino, ¿eh? Puede pasar cualquier Claro. cosa, pero todavía puedo acercarme, no a una, sino a varias iglesias que tengo cerca, eh, y ser oído en confesión, y recibir la Santa Gracias a Comunión, Dios. y asistir al sacrificio de la misa. Todavía lo tengo. Y tengo contacto con sacerdotes santos, tengo un director espiritual, gracias a Dios. Es decir, lo que hay dentro de la iglesia es lo que hay también fuera. Bueno, del clero, lo que tenemos entre los laicos también, ¿no? Un combate espiritual, porque ha entrado el demonio. Claro. Entonces, los laicos, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, defender la verdad siempre. Ahí no podemos entrar en transacciones. Es como el ecumenismo malentendido, ¿no? Uh-huh. ¿Yo qué te voy a dar a cambio para que tú te acerques a mí? ¿Qué te concedo? Sacramentos para que tú, que eres de las iglesias reformadas, podamos llegar a un acuerdo en el que no sé qué se conseguiría. Pero es que no podemos transaccionar con eso. Porque la iglesia tiene un depósito que es sagrado, que no tiene más que conservarlo y transmitirlo, porque viene de Dios. Entonces, ahí nos han vendido una visión del ecumenismo peligrosa, en el sentido de que parece como que, bueno, nadie tiene la razón del todo, ¿no? Perdón, Uh-huh. sí, sí la tenemos. O sea, en cuestiones de doctrina, magisterio, fe, dogmas, sacramentos, ahí tenemos un depósito que no es negociable. Y Claro. nos están haciendo creer que sí lo es. Se está intentando relativizar la importancia de los sacramentos. La propia importancia de la Eucaristía se está intentando relativizar. Esto es lo más grave que está sucediendo ahora. Y ahí tenemos que mantenernos firmes, tenemos que dar apoyo a tantos sacerdotes, me consta, por lo menos aquí en España, que se sienten solos, están viviendo situaciones nada fáciles, precisamente por esto, porque quieren ser fieles. Muchos son muy jóvenes, por cierto. Hay que apoyarles, hay que estar cerca de ellos,
hay que rezar muchísimo, porque si el combate es espiritual, que lo es, desde luego las armas principales no están aquí en la tierra, nos vendrán del cielo. Claro. Hay que tener una gran devoción a la develadora de toda herejía, que es la Madre de Dios, y confiar en Él y en ella. Y después de esto, dar testimonio constantemente, tanto como denunciar la acción masónica o relativista de aquellos que, sean o no masones, nos quieren hacer creer que podemos llegar a un acuerdo, a una religión universal, ¿no?, en la que ya no habría disensiones ni problemas. O sea, que la religión al final quedaría convertida como en una ideología política en la que todos nos ponemos de acuerdo y la verdad queda totalmente postergada. Eso no lo Sí. podemos permitir. Y lo digo siempre, no es por ponerme dramático, pero el límite es el martirio. Hoy todavía, bueno, en ciertos países no se ve. Mártires por el cristianismo, en otras latitudes claro que existen. Y hay que ver cómo se silencia ese martirio, que es de Claro. miles de personas todos los años. No se habla de ellos. Mucho hablar de otras violencias que se cometen, sí, cuando les conviene. Pero la violencia de los mártires cristianos degollados En en África o en México. Ah, Asia, bueno, sí. ¿qué pasa? También de los cristianos. Bueno, Mil- eso es en la historia del cristianismo, tanto en 1900. América como en Europa tenemos legión de mártires. Aquí en España, solamente en la Guerra Civil, fueron asesinados 7.000 sacerdotes en la zona republicana, por Wow. ejemplo. Y no hace tanto. Esa guerra terminó en el año 39. O sea que nada es descartable, porque aquellos españoles de los años 20, por ejemplo, no se podían imaginar que venía algo como aquello, como lo que vino, ¿no?, ese gran holocausto. Bueno, pues que Dios nos dé la fuerza, pero sin llegar a ese extremo del martirio de sangre, hay otro martirio del que también deberíamos hablar, que es el martirio de la coherencia. Es decir, esa exclusión social que vive el católico que quiere ser firme en su fe y manifestarlo, porque además tenemos que manifestarlo. No nos pueden callar la boca. No podemos caer en ese liberalismo de tercer grado, que es aquello de yo practico en mi casa y rezo el rosario y voy a misa con mi familia, pero fuera no digo Sí. nada porque eso me supone un coste muy alto. Quizá en mi O no hay trabajo. que juzgar, que dicen también, no, no hay que juzgar, o desde que no me afecten a mí, desde que no me hagan daño a mí, yo no digo nada y todo eso, y pues también está mal, ¿no? Claro, porque tenemos que dar testimonio. De hecho, todo está en el Evangelio dicho. ¿Qué mandó Jesucristo a sus discípulos? Que llevaran el Evangelio a toda la creación. Y Claro, nosotros somos continuadores de eso. Y no podemos entrar en componendas ni relativizar la verdad. Además, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, estaríamos yendo contra nuestra propia naturaleza. Hemos recibido una claro, gracia inmensa, que es la gracia de la fe, con todo lo que exacto. conlleva esa fe. No podemos traicionar eso. Nos cueste lo que nos Claro. cueste. Vemos también cómo hoy en día se practica esta falsa misericordia, en donde Dios nos ama a todos, todos somos pecadores y es así, todos somos pecadores. Pero ojo, porque nos ama a todos, pero quiere nuestro cambio, quiere nuestra conversión también. O sea, es muy claro cuando Jesús dice, vete y no peques más. Hoy en día se nos trata de evangelizar más hacia el lado de que Dios perdona todo, Dios es misericordioso, pero no nos están pidiendo ese cambio. ¿Cree usted que en esta forma la iglesia estaría contribuyendo también a la condenación de almas? Sin duda, bueno, quienes digan eso dentro de la Iglesia, en el fondo, prácticamente podríamos decir que han dejado de ser católicos. Porque ahora que le oí hablar, eso me recuerda mucho a la doctrina luterana. Lo de solo salva la fe sin obras, Sí, las obras no hacen falta. Por tanto, lo que yo haga en este mundo no me va a condenar ni me va a salvar, que es lo que llamó, es la doctrina de la teología de la consolación. Claro, muy sí, consolador para Lutero pensar que todos sus pecados, que todos sus fallos contra los votos que había pronunciado iban a dar igual, porque él conservaba la fe.
Bueno, me parece una hipocresía descomunal. Me lo pones peor. Si la fe la conservas, ¿cómo eres capaz de comportarte tan contrariamente a ella? Bueno, por eso elaboró una nueva religión también, ¿no? Claro. No podemos entrar en ese juego del todo vale, de Dios es misericordioso y al final se apiadará de todos. Yo he oído ya sandeces enormes, llevo años oyéndolas, ¿no? Como en el infierno no hay nadie. Ah, Pero ¿cómo que no hay nadie? Sí, esas frases hechas que se suelen repetir, ¿no? Al final sí, Dios salvará a todo el mundo. sí, Pero vamos a ver, Dios es misericordioso, pero nos queremos olvidar, intencionadamente se quieren olvidar, de que también es infinitamente justo. exacto. Y habla más de justicia que de misericordia. Claro, y cuidado, tenemos un juicio particular. Y en ese juicio particular no va a ser, me imagino yo, una simple reprimenda del Padre Eterno, para luego cariñosamente dejarnos entrar en la gloria, en su presencia por los siglos de los siglos. El juicio particular tiene consecuencias para el alma que pueden ser irreversibles. Pueden ser desde la condenación eterna, yo sé que hablar de esto ahora no está de moda y puede incluso ser piedra de escándalo, ¿no? Condenación eterna. Pero si nadie nos Claro. habla de esto. Pero es que, oiga, que existe la condenación eterna. Y existe, naturalmente que existe. El alma no da igual cómo se haya comportado en este mundo. Claro que no da igual. ¿Que Dios es misericordioso? Hombre, es misericordioso en un sentido muy claro. Es un padre que entregó a su hijo único, al Verbo encarnado, para que sufriera lo que sufrió por nosotros. No se puede ser más misericordioso. Para que Así nos es. pudiéramos salvar. ¿Qué duda cabe? Ahí está clarísima su misericordia. Está siempre esperando al hijo que se ha ido. Es el padre que está siempre esperando al hijo pródigo. Es misericordioso hasta ese extremo. En la Claro. parábola del hijo pródigo se ve. Siempre está esperando al pecador. Siempre le perdonará si quiere. Pero es que hay quien vive completamente de espaldas a Dios. Hasta la última hora, incluso. Y Claro. claro, eso tiene consecuencias. Sí. Doctor, bueno, yo conocí de usted a través de varias conferencias que hay en YouTube, pero sé que ha escrito unos libros espectaculares que contienen pues parte de la información o casi toda la información de la que hemos hablado en este programa. ¿Tiene algún sistema para que, bueno, me siguen también, este programa lo ven mucho desde España, pero quienes no estén en España, en Amazon o en alguna plataforma hay posibilidades de adquirir sus libros y en especial, ¿cuál le gustaría recomendarnos? En Amazon, desde luego, sí, se puede conseguir. ¿Cuál recomendaría yo? Bueno, el primero de los míos es un resumen de mi tesis doctoral sobre el Valle de los Caídos, El que se Valle de llama los así, Caídos, sí. Los presos del Valle de los Caídos, Sí. donde desmonto toda la leyenda negra en torno a la construcción con unos supuestos esclavos de Franco que fueron allí como a un campo de concentración, cuando realmente pidieron ir por las ventajas que tenían los que trabajaban allí, siendo presos o siendo libres. Ese fue el primero. Ese es un tema muy concreto, pero que revela lo que está pasando en Occidente desde hace años y en España de manera muy concreta. La Claro. mentira sistemática que ha fomentado una leyenda negra contra los gobernantes católicos. Y en este caso es un caso muy concreto. Luego está el libro de la Vendée, donde hablo de los mártires de la Vendée. Se llama así, La Guerra Sí. de la Vendée, una cruzada en la Revolución. Y ahí hablo de un pueblo mártir que prefiere que lo eliminen, que lo exterminen, de forma muy cruenta, como de hecho ocurrió en plena Revolución Francesa, por no plegarse a las leyes contra la religión. Y es un levantamiento popular verdaderamente admirable que se ha silenciado, porque claro, a la República Francesa nunca le ha convenido hablar de lo que allí pasó. Es un libro muy duro en su lectura, pero yo lo que he hecho es una síntesis de la gran tesis de un historiador francés, Césaire, Reynal Césaire, que hizo su tesis doctoral sobre aquello, lo que pasó en la Buenísimo. Vendée, un pueblo Y de otro mártires. más. Y otro más, doctor, que está muy interesante todo lo que nos Bueno, cuenta. tengo un libro sobre la masonería, Iglesia Sí. y masonería, las dos ciudades, donde hablo precisamente de esta lucha que se inicia ya en el siglo XVIII y no ha cesado hasta la fecha.
hablo de cómo se ha ido extendiendo precisamente el pensamiento masónico y la influencia masónica paso a paso, con tenacidad, con algún frenazo que ciertos gobernantes le han dado, pero cómo han ido a ir ellos terminando con las monarquías católicas, con los gobernantes católicos, cómo han ido imponiendo ese pensamiento único que en Occidente ya es verdaderamente opresivo, ¿eh? Y que le debe mucho a las logias. En Iglesia y Masonería es lo que he tratado de explicar, siempre en base a los documentos de los papas, que es lo que me da la estructura fuerte para explicar por qué los papas hablaban de ese modo. Pero está lleno de citas de documentos pontificios, que para mí es lo más interesante del libro, ¿no? ¿Qué han dicho los papas a lo largo de la historia? ¿Y por qué lo dicen? Y lo último que he escrito son 2 libros, uno es continuación del otro, que se llama La pérdida de España. La pérdida de España. Donde lo que vengo a sostener es que la clave de nuestra historia, como la clave de toda la hispanidad, por eso también sufre persecución, es una clave religiosa. Claro. España ha sido la nación que antepuso el ideal religioso a cualquier otro interés, material, estratégico o político. Y eso nadie nos lo puede discutir. Tenemos que conocer bien nuestra historia. En el primer volumen hablo desde la España visigoda hasta Alfonso XIII. La entrada del liberalismo, la ruptura de la unidad espiritual en el siglo XIX, tanto en la América española como en la península ibérica. Y luego ya, en el segundo volumen, lo que trato es desde la Segunda República, donde esa lucha se hace ya muy violenta, sangrienta, termina en guerra civil, hasta tratar eso, la guerra civil, y lo que vino luego, el franquismo, la transición, y cómo luego, muerto Franco, a partir de la transición, las que él llamaba fuerzas antiespañolas vuelven a levantar la cabeza. Y lentamente, en un proceso de décadas, han ido minando una vez más, esos principios católicos del pueblo español. Sin poder arrancarlos, porque son demasiado profundos, ¿no? Pero sí debilitándolos y haciendo que una buena parte de la sociedad española haya abandonado la práctica religiosa de la noche a la mañana, en muy pocos años, ¿no? Que el matrimonio religioso haya ido yendo a menos. Ahora ya ni siquiera el civil, lo que más se da en España es la unión de hecho, ¿no? Con lo cual, como dijo un ministro socialista, Alfonso Guerra, de los de la transición, a España la vamos a dejar que no va a reconocerla ni la madre que la parió. Frase muy coloquial, pero que verdaderamente anunciaba un proyecto de reforma que es, sobre todo, yo insisto en ello, una reforma espiritual. Claro. También España católica. Perdón. Sí, muy triste también, o sea, con lo que nos acaba de contar en la situación de España. También hay algo que lo hemos dicho y es un poco fuerte, y es que los españoles parece que estuvieran en vía de extinción, porque ya el porcentaje de natalidad es mínimo, la gente no quiere tener hijos, no quieren casarse, no quieren formar un hogar. Entonces, lo piensan de momento, pero las consecuencias que trae es eso, es qué va a pasar entonces con España. Bueno, aquí hemos pasado de tener un gran número de familias numerosas. Yo crecí en una España de familias numerosas, donde era muy frecuente entre mis compañeros y amigos familias de 6, 8, 10 y 12 hijos. Era muy corriente. Aquí ahora no tenemos ni siquiera la tasa de reposición. No digo la de reproducción, que ya se perdió hace tiempo, ¿no? La de reposición, que es la de 2 hijos por pareja. Se ha perdido. Claro. ¿Y eso qué es? El resultado final de un largo proceso de ingeniería social anticristiana y antifamilia. Hoy en día, tener familia, fundar una familia en España, una familia auténtica, tiene algo de heroico, porque verdaderamente el Estado no está colaborando lo más mínimo en esto. Y claro, a los jóvenes se les pone tan difícil la situación que incluso aquellos que son católicos y querrían fundar familias lo tienen difícil. Pero el proyecto ha ido mucho más allá y aquí podríamos hablar de la ONU, Naciones Unidas, en las cumbres de población y de mujer, Pekín y el Cairo en los años 90, hablaban ya de cómo había que utilizar para reeducar a toda la sociedad mundial, empezando por la de Occidente, a través de todos los medios posibles.
y mencionaba, esto es muy curioso, Naciones Unidas, bueno, la cumbre propiciada por ellos, que habría que utilizar los seriales de radio y televisión. O sea que no es ingenuo ni casual que en estas series siempre se nos presente la ideología de género como algo modélico, la familia como una lacra, la maternidad como un peso que soporta la mujer, el ideal de los jóvenes como un ideal de promiscuidad sexual, el divorcio entre reproducción y vida sexual, no tienen nada que ver, es el sexo por el sexo. Aquí podríamos irnos lejísimos, pero es que esto se ha ido inoculando en la sociedad occidental y en España de manera sistemática desde los años 80. Porque si esto es así, doctor, desde la Iglesia nos han tratado de enviar un mensaje que hay que obedecer a la ONU. Un mensaje de la Iglesia. Sí. Bueno, Juan Pablo II dedicó una parte importante de sus esfuerzos durante su pontificado para combatir las políticas antinatalistas y de la revolución sexual que la ONU propiciaba. Y por eso, habiendo sido un papa carismático y muy admirado a nivel planetario, al final de su vida fue muy atacado ya, porque era casi el único bastión que levantaba su voz contra esas políticas que van contra el hombre. Y no lo digo por el hombre varón concretamente, van contra el ser humano. Porque claro, si al ser humano le privas de la familia y le haces ver que su realización depende solo del impulso sexual satisfecho y no de que ese impulso tenga consecuencias en la reproducción, lo has destrozado. Porque has creado a alguien que estará solo, perdido y que además estará actuando contra su propia naturaleza. Lo repito siempre, hemos sido creados para unirnos con Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nos hacen actuar en contra de nuestra naturaleza, nos están deshaciendo. Por eso también se ha disparado el suicidio en Occidente. En Europa ya las cifras de Francia, por ejemplo, son pavorosas. En los países escandinavos igual. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué encontramos jóvenes que se radicalizan musulmanes, pero que no es que sean de tercera generación, es que algunos son suecos? Claro, así es. De prosapia sueca. ¿Por qué? Porque hay un vacío de su propia religión. Y ese vacío lo están llenando con lo que sea. Y cuando no encuentran ni siquiera por una vía rara algo que les dé sentido a su vida, pues deciden que es mejor quitársela. Ese es el resultado de esta ingeniería social anticristiana. No estamos hechos para vivir contra Dios. Eso nos destruye. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar en este programa, gracias por aceptar esta entrevista y esperamos ansiosamente volver a tenerlo como invitado en un nuevo programa. Muchas gracias a usted y que siga con esta labor que es importante. Gracias a ustedes, queridos suscriptores, audiencia. También gracias por seguirnos. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este programa que seguramente le va a servir a muchísimas personas. Y ya saben, no es la iglesia la que se tiene que acomodar a nosotros, somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a la iglesia. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga.